Listo. Muchas gracias. Gracias, amiga. Continuamos, a ti. Perfecto. A continuación, tenemos al doctor Pablo Salinas, el mismo que abordará el tema visto bueno solicitado por el trabajador, procedimientos y consecuencias jurídicas. El doctor es abogado corporativo especializado en asesoría y litigación laboral, graduado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, maestrando en Derecho de la Empresa en la Universidad Andina Simón Bolívar, Extensión Ecuador, expositor nacional e internacional, diplomado de Derecho del Trabajo Comparado de la IDTSS y la Universidad Fundación, miembros del ILERA, CID, TSS y IABA, exsecretario general del Ministerio del Trabajo, socio en Salinas Villacrés, abogado. Estimado doctor, es un gusto contar con su presencia. Doctor, muy buenas noches. Tiene la palabra, doctor. Muy buenas noches, Atek. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches con todas las personas asistentes. Agradezco en primer lugar a Juristas Ecuador, a Latin Juris, por la gentil invitación que me han extendido para participar. Y pues bueno, considerando que soy la última persona de esta noche y bueno, que ya se nos está viniendo el tiempo encima, voy a tratar de hacer una presentación lo más dinámica y lo más breve posible para tratar de aprovechar con las preguntas que seguramente surgirán en el foro sobre este tema. Siendo así, voy a compartir mi pantalla y les ruego por favor que me indiquen si es que se la puede visualizar. Permítanme 2 segundos. Vista de presentador. Creo que no se está compartiendo bien. Veamos. Ahí estaba, doctor. Y así. Listo. Permíteme, sí. Voy a ponerla nuevamente. Compartir pantalla. Listo, bueno. Listo. Allí está. Ok. Entonces, vamos a dar inicio. Y pues bueno, de mi parte, en primer lugar, bueno, ya me ha presentado gentilmente Atig, así que esta parte la vamos a obviar. Instrucciones, bueno, veo que el foro ya prácticamente las conoce, así que también vamos a pasar rápidamente por este tema. Este es un tema bastante interesante, pienso yo que se trata día a día y vamos a empezar con algo que tal vez no estaba dentro del tema originalmente, pero creo que es importante revisarlo al menos rápidamente para poder entender este importante asunto que vamos a abordar. Las causales. Las causales del visto bueno propuesto por el trabajador están en el artículo 173 del Código del Trabajo. ¿Y cuáles son las causales? Bueno, hay varias que están establecidas allí. He tratado de irlas señalando una por una. Voy a ir brevemente sobre cada una de ellas. En primer lugar, hablamos de lo que son las injurias graves. ¿Qué es una injuria grave? Bueno, pues es una ofensa que quebrante el clima de colaboración mínima e impide continuar la relación laboral sin menoscabar la dignidad. ¿Ok? Estas injurias graves están definidas en algunos casos. Por ejemplo, en el caso José Gómez versus Arquitectura, Schneiderwind S.A., ya les voy a pasar luego los números de las gacetas judiciales. Igualmente, en el caso Samuel Jiménez versus Proveedores Asociados Compañía Limitada, ¿sí? Y es interesante porque esas dos sentencias que he mencionado indican que la injuria no se la utiliza en el término penal, sino más bien en su definición común, que es de agravio, ultraje de obra o de palabra, como lo diría el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y que bien podrían ser conductas que sean injuria suficiente para terminar una relación de trabajo, pero no necesariamente para configurar un delito.
en el sentido del artículo 182, que es el que actualmente trata sobre la calumnia. La reiteración, bueno, ya van a ver por qué yo he topado este tema de la reiteración. El tema de la reiteración es importante porque la configuración de las causales depende de cómo la configuración de las causales, de eso depende que se pueda posteriormente dar un adecuado procedimiento ante el inspector de trabajo, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Las injurias graves discriminatorias. He querido separarlo esto en un capítulo aparte, porque son las que están motivadas en una de las razones enumeradas en el artículo 11.2 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿sí? Estamos hablando justamente de algunos caracteres como pueden ser raza, sexo, edad, ¿sí? Igualmente hay una reiteración que es innecesaria. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que, igual que en el otro caso, hay golpes, voy a suponer que el tema llega a ser una injuria de obra, no vamos a pedir que haya una reiteración para que se configure. Las concordancias, evidentemente, de este tema están en el artículo 11.2 de la Constitución y en el 195.3 del Código del Trabajo. Una tercera causal es la disminución de la remuneración. La disminución de la remuneración igualmente tiene una reiteración que es innecesaria y tiene como concordancias los artículos 328 y 330 de la Constitución de la República del Ecuador. Específicamente también del artículo 87 del Código del Trabajo. La remuneración, justamente, conforme a esas normas, no se puede disminuir. Y esto es justamente un principio que da lugar a que si es que el empleador disminuye la remuneración, no exista la posibilidad de continuar la relación si es que el trabajador justamente acusa esta situación que se produce. Es importante sobre esta causal indicar temas que son particulares. Yo los voy a señalar, ojalá alguien tal vez lo pregunte, pero en mi criterio no solamente se debe tratar acerca de los temas que constituyen las partes fijas de la remuneración. Hay muchas personas que reciben remuneraciones que incluyen comisiones, por ejemplo. ¿Qué sucede si es que se perjudica o se disminuye la forma de cálculo mediante la fórmula de cálculo de las comisiones? ¿Se puede hablar entonces allí de una disminución de la remuneración? En mi criterio sí. En mi criterio sí, es que se hacen cambios en la fórmula que perjudiquen el ingreso del trabajador, evidentemente podríamos hablar de disminución de la remuneración, vuelvo y repito, en mi criterio. Hay personas que tienen la idea de que como es remuneración variable no cabe, pero vuelvo y repito, a mí me parece que la variación depende de la productividad eventualmente de las personas, más no de que se cambie arbitrariamente una fórmula de cálculo. Otra causal es la que está en la segunda causal del 173, que es falta de pago de la remuneración. Igualmente no es necesaria una reiteración, no nos dice el texto legal que sea necesario que haya una reiteración, y la concordancia justamente está en el artículo 91 del Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque la remuneración no se puede embargar ni descontar si no conforme a la ley. Esto ya lo trataron anteriormente en alguna de las exposiciones que me precedieron, así que no voy a topar mucho más este tema, sino solamente señalar que se refiere a que son los casos donde no se ha pagado, bien sea total o parcialmente, la remuneración. El último componente de la segunda causal, de la segunda causal del artículo 173 es la impuntualidad en el pago de la remuneración. Igualmente no existe una necesidad de reiteración y la concordancia es del artículo 83. ¿Por qué? Porque el pago de los salarios es máximo en una semana cuando se trata de salarios y de un mes cuando ya se trata de sueldos.
Esto es importante porque muchas veces en los códigos, en los contratos, se puede establecer un periodo menor, pero a falta de una estipulación entre las partes, se estaría este artículo, según el cual, por ejemplo, al terminar el mes de marzo, existiría la posibilidad de pagar hasta el 30 de abril el sueldo de marzo. Y esto es importante porque hay personas que dicen, vea, es que me está pagando 15 días después. Bueno, si no hay una estipulación en concreto, estaría dentro del margen que la ley permite. Pasamos a la tercera causal del 173, que es la que menciona a exigir la ejecución de una labor distinta a la convenida. Cuando el empleador rompe este equilibrio, modifica sustancialmente las condiciones del contrato, a esto se le conoce como el ius variandi, ¿verdad? Que es la posibilidad del empleador para modificar algunas de esas condiciones bajo ciertos parámetros. Si es que hay una modificación sustancial y no consentida, esto da lugar a que se convierte esta situación en una causal de visto bueno. Y sobre esto la concordancia es el artículo 192 del Código del Trabajo y la resolución de la Corte Suprema de Justicia que está justamente indicada en la pantalla. Sobre este tema es importante mencionar que en el cambio de funciones, el artículo 192 del Código del Trabajo aunque no exista una mengua en la remuneración o categoría. Podría ser, por ejemplo, que a una persona le den un trabajo más elemental y le mantengan la remuneración, pero si es que le dan un trabajo más elemental, se podría suponer que hay una pérdida de categoría, ¿verdad? Podría ser que no haya ni siquiera este tipo de situaciones, sino que le cambio a un puesto similar. Pero son otras actividades, no hay una mengua en la remuneración, no hay una mengua en la categoría, pero sencillamente se cambia de actividades. Pueden haber, por ejemplo, cambios sustanciales en cuanto al lugar, pueden haber cambios sustanciales en cuanto a la jornada. Cuando se producen estos hechos, la resolución con carácter generalmente obligatorio de la Corte Suprema de Justicia que se indica en la pantalla, dice que no es necesario el visto bueno del inspector de trabajo para que el trabajador tenga derecho a trabajar. Y esto precisamente es importante porque muchas veces se puede pensar que para acceder a las indemnizaciones de despidos efectivos, cuando un trabajador ha sido cambiado, ha sido modificado sustancialmente su relación laboral de forma no consentida, no necesariamente tiene que ir primero donde el inspector, puede ir directamente donde el juez y reclamar, así lo dice esta resolución de carácter obligatorio. Y he dejado para el último la que se refiere a la causal cuarta, la de acoso laboral. Y aquí la reiteración, en cambio, depende. Depende, habrá quien en el foro me diga, pero ¿cómo? Si el acoso laboral está justamente definido en el propio Código del Trabajo como un hecho reiterado. Bueno, recientemente el Ecuador se ha adherido a la Convenio 190 y por ende a la Recomendación 206 de la OIT. Y hay que comparar qué es lo que dice la norma del Código del Trabajo, el enumerado 46, y qué es lo que dice el Convenio 190. Bueno, en primer lugar, el Convenio 190 pienso yo que es más amplio, es más exhaustivo, y no solamente se reduce al acoso, sino que ya nos habla de violencia en el trabajo, que es un concepto un poco más abarcador. Entonces, yo he hecho una pequeña tabla aquí como para ir avanzando. Dice que incluye a personas del mundo del trabajo, no solo al empleador y al trabajador. Pero veamos, en el mundo del trabajo tenemos proveedores, tenemos clientes, tenemos pasantes, tenemos ex trabajadores, ¿sí? Tenemos personas que pasan en el mundo del trabajo, pero no son necesariamente empleador y trabajador, pero pueden estar vinculados a un evento de acoso o violencia. Esto sí lo hace el convenio 190, el enumerado 46 no lo dice de forma tan clara, y en ese sentido pienso yo que el convenio 190 es mucho mejor. Si es que hay un tema de acción y omisión atentatorias a la dignidad, no necesariamente reiteradas, nuevamente, el convenio 190 sí prevé esta posibilidad,
En cambio, el Código del Trabajo exige que sean reiteradas. Y este es un tema que yo pienso que se debería dilucidar en el futuro para una reforma legal, porque exigir reiteración cuando una persona está sufriendo agravios que pueden ser inclusive muy graves en el trabajo, es un despropósito. Hay situaciones que sencillamente si se producen así sea una vez, por su gravedad no exigen una reiteración y eventualmente pueden constituirse en acoso. Voy a imaginarme, por ejemplo, el trabajador que se siente acosado sexualmente por un compañero de trabajo. No le vamos a pedir que haya una reiteración para que se pueda decir que esto es algo que sea reprochable. En otro lugar también hablamos de el lugar donde se debe dar esta violencia o acoso. Y así creo que las dos normas son claras, ¿no? No necesariamente tiene que ser en el lugar de trabajo, pero el convenio 190, si es un poco más exhaustivo, nos dice que se incluyen inclusive los trayectos de ida y de regreso, se incluyen los viajes de trabajo, las capacitaciones, es decir, hay una mayor determinación. Y yo pienso que esto es importante que lo tengamos presente para efectos, por ejemplo, de poder determinar cuándo existe o no existe un acto de acoso o violencia laboral. A veces pensamos que si no se produce en el lugar de trabajo, en la propia oficina o en la propia fábrica, entonces no es un tema que competa al derecho laboral y eventualmente sí puede serlo. Que sea actual o potencialmente lesivo a nivel físico, psicológico, sexual, económico, igualmente las dos normas lo prevén de forma más clara, más amplia. El convenio 190 en eso, vuelvo y repito, tiene una mejor redacción. Y aquí viene una parte que a mí sí me parece muy interesante, que es las medidas para invertir la carga probatoria, para interrumpir la violencia o para repararla. Y sobre esto sí me quiero detener porque precisamente nuestra legislación actualmente aquí en el país, las normas que se encuentran vigentes, no toman en cuenta precisamente esta inversión que debería haber en la carga probatoria, que sí está previsto en el convenio 190. Resultaría absurdo que si es que ya se presentan indicios claros, concretos, en cambio, las normas que emite el Ministerio del Trabajo exijan, en cambio, pruebas concretas, absolutas prácticamente, para poder decir que existe el acoso o la violencia. Y es más, que las propongan como requisitos de admisibilidad de las denuncias de acoso. Eso yo pienso que es algo que tendrá que igualmente revisarse. Considero que es una estructura inadecuada la que se está utilizando la que se está utilizando por parte del Ministerio del Trabajo para estos temas. Yo creo que sobre eso más bien deberían tal vez revisar lo que dice principalmente el capítulo tercero de la recomendación 206 de la OIT. Vamos adelante. Ahora que hemos visto el tema de las causales, vamos a ver justamente este tema de la reiteración, ¿verdad? ¿Por qué hablaba yo del tema de la reiteración? Porque, vuelvo y repito, como en este caso que estamos viendo justamente en esta foto que parece un poco gracioso, pero que eventualmente podría darse en alguna empresa, vamos a suponer que la gerente de recursos humanos y la gerente general lo atacan de obra a un pobre trabajador. No vamos a pedir que esto se reitere 2, 3, 4 veces, o como dice pienso yo, superada ya configuración del tema del acoso, que decía que se tiene que dar por lo menos 3 veces a la semana durante un periodo mínimo de 6 meses. Bueno, pues hay cosas que podrían suceder en una sola ocasión y que podrían dar lugar a que se configuren las causales. Hay un caso específico que es el de los trabajadores de instituciones particulares de educación superior, que está en el Acuerdo Ministerial 286 del Ministerio del Trabajo, en su artículo 12, que nos dice esta norma que quien culmina cargos de dirección o gestión académica retorna a su anterior cargo y remuneración sin que implique causal de visto bueno.
Fíjense, hace un momento yo escuchaba que una de las disertantes nos hablaba acerca de la regresión de derechos y vean cómo a veces, ni siquiera con ley, sino con un acuerdo ministerial se dan regresiones importantes. A una persona se le puede eventualmente encargar un puesto, puede cumplirlo, se le da más remuneración y cuando se termina le dicen que puede regresar al anterior cargo a la anterior remuneración y que esto no es causal de visto bueno. Y lo dice expresamente y lo dice el propio Ministerio del Trabajo, que es el ente rector en materia de relaciones laborales. Vamos con el procedimiento. He señalado aquí algunos artículos que son básicos para el procedimiento, es el artículo 173, el 183 del 545 número 5, 589 y 621 del Código del Trabajo. Me van a disculpar, a mí no me gustan mucho los textos, prefiero a ratos más los gráficos, me parece que es un poco más dinámico para que se puedan entender las ideas. Y yo sobre este tema quisiera tratar sobre 3 puntos básicos. A veces, como hablamos de un visto bueno, pensamos que temas como la jurisdicción, la competencia o el plazo para resolver no existen y eso no es así. El artículo 183 del Código del Trabajo precisamente nos dice que quien califica las causales de visto bueno para ver si existen o no existen es de la Inspectoría de Trabajo, ¿sí? E igualmente dentro del artículo 545, en el número 5, se dice justamente que dentro de las atribuciones de los inspectores está conceder o negar el visto bueno. Entonces, allí está justamente esta jurisdicción, es decir, la posibilidad de conocer y resolver sobre estos temas. Ahora la competencia, ya digámoslo, cómo está dividida esa posibilidad, eso está precisamente en el artículo 544 del Código del Trabajo. Allí, en cambio, nos dicen que es provincial. Los inspectores son provinciales, ¿sí? 30 días. Bueno, sobre esto, ¿cuál es el plazo para resolver? Hay algunas visiones acerca de cómo se debería llevar adelante un visto bueno. Yo les voy a tratar de explicar mi visión. Para mí, este es un trámite de carácter administrativo. Hay personas que tratan de extrapolar las normas del COGEP y convertir al visto bueno en un cuasi procedimiento judicial cuando no lo es, por ningún lado. Por su naturaleza no lo es, porque es más bien un procedimiento de carácter investigativo, ¿sí? Y si bien es cierto en el Código del Trabajo se prevé que el COGEP es norma supletoria, sí es norma supletoria para algunas cosas, pero no vamos a convertir a un procedimiento de carácter administrativo en judicial solamente porque hay una norma supletoria que dice que en temas que no estén previstos estará lo que indiquen esas otras normas. Yo creo que tal vez de allí podemos recurrir a situaciones que a veces sí se producen en un visto bueno, como el hecho de que no se le pueda notificar a la persona y se tenga que notificar por la prensa, por ejemplo. Eso no está en el Código del Trabajo. Yo a ratos pienso que más pertinente sería aplicar a estos procesos el Código Orgánico Administrativo. Y pienso esto porque tal vez a la fecha en la que salió promulgado el Código del Trabajo, no había una norma como el actual Código Orgánico Administrativo. Entonces, claro, el legislador en esa época seguramente pensó que si no había otra norma que regule temas como prueba, plazos, términos y otros demás que son de carácter procesal y cualquier otro que haya revisado en su momento el legislador como pertinente, tenían que referirse al entonces Código de Procedimiento Civil. Pero en el día de hoy consideraría yo que el Código Orgánico Administrativo es la norma más aplicable. Pero ¿de dónde salen estos 30 días? Bueno, estos 30 días increíblemente se los ha sacado de una resolución, de resoluciones de carácter jurisdiccional, que básicamente lo que tratan de decirnos es que si es que cuando uno va a suspender la relación de trabajo, esto cuando evidentemente el visto bueno es propuesto por el empleador, cuando se va a suspender la relación de trabajo mientras se tramite el visto bueno, se prevé el pago de un sueldo es porque justamente ese es el tiempo máximo que se puede demorar el proceso, pero ese plazo no está previsto expresamente en ningún lado. En todo caso, ese es el criterio. Me permito leerles, dice,
la lógica, por lógica jurídica y al amparo de la ley, si se exige para la suspensión de las relaciones laborales la cantidad equivalente a un mes de remuneración, es obvio que la resolución de visto bueno que excede de ese plazo pierde eficiencia y efecto jurídico. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque estarían trasladando al peticionario del visto bueno los efectos de una posible negligencia del inspector. En mi caso personal, por ejemplo, recuerdo alguna vez en un visto bueno en Guayaquil, la inspectora que llevaba mi proceso renunció y hasta que sus procesos sean resorteados en otros inspectores, me terminaron resolviendo un visto bueno en casi 7 meses. Entonces, si se siguiera este tipo de lógicas, yo pienso que se estaría afectando también los derechos de las personas a poder acceder a una resolución oportuna. Esto sobre lo que es jurisdicción, competencia y plazo, ¿sí? El trámite para causales, para las causales previstas del 1 al 3. He tratado de hacerlo lo más gráfico posible para que ustedes puedan ver súper fácilmente cómo es que se da este proceso. No es nada complejo. Al inicio ustedes verán que hay una banderita que dice COP. Esa banderita básicamente se refiere al Comité Obrero Patronal. Habrán ocasiones en las que un empleador tenga un comité de empresa, por ejemplo. Entonces allí, si es que se ha previsto la existencia de un comité obrero patronal, usualmente se tiene que pasar primero por allí antes de ir con la petición ante el inspector de trabajo. Pero digamos que la mayor parte de ocasiones vamos a empezar en primer lugar con una petición, ¿sí? Esa petición, como ustedes verán en la línea temporal que está abajo, corresponde al día 1. El día 1 yo voy y presento mi petición de visto bueno. Se supone que dentro de las 24 horas siguientes se debería calificar y admitir a trámite, y es más, se debería ya ordenar la notificación, ¿sí? Aquí quisiera mencionar que últimamente hubo una reforma al Código Orgánico General de Procesos que admite la posibilidad de citar por correo electrónico, si es que evidentemente se dan las circunstancias que esa norma indica. No las voy a topar ahora porque no es el caso, pero solamente se los dejo señalado. Pero se supone que todos estos actos se deberían dar en 24 horas y por la práctica sabemos que no es así. Se suele demorar algo más. Digamos que aquí en Quito una calificación, admisión a trámite y ordenar la notificación debería estarse dando por lo menos en una semana. Por lo general, en otras provincias entiendo que esos tiempos pueden llegar a ser mayores. Ahora, entre la notificación y la contestación, la ley, en cambio, allí sí dice que deben transcurrir 2 días, ¿sí? La persona, en este caso el empleador, tiene 2 días para contestar esta solicitud, esta petición de visto bueno, ¿sí? Y una vez que está contestado, ¿sí? Se procede a la llamada audiencia de investigación. Es interesante porque a veces los inspectores dicen, no, es que usted debería haber anunciado la prueba, como dice el COGEP, y en la audiencia de investigación ya no se pueden incorporar nuevos elementos. Esta es audiencia de investigación, y por eso decía que es una naturaleza distinta de la audiencia que se ve en el COGEP, donde las partes evidentemente adjuntan sus pruebas directamente en los actos propositivos, es decir, en la petición y en la contestación, ¿sí? Aquí el inspector, a diferencia del juez, sí tiene la posibilidad y es más, tiene la obligación de investigar. Y yo creo que no debería cerrarse tanto la posibilidad como se lo ha venido haciendo por parte de algunos inspectores con quienes yo naturalmente respeto su criterio, pero me parece que este es un procedimiento administrativo que es algo más flexible porque precisamente trata de que el inspector sea quien protagonice un poco la búsqueda de esos elementos para determinar si es que es o no procedente la causal invocada por el trabajador. ¿Ok? Ahora, después de esa audiencia de investigación, vendría la resolución. Antes de pasar la audiencia de investigación, quisiera mencionar que en esta audiencia de investigación se debería naturalmente empezar por un diálogo social, que es el que casi todos los profesionales vamos a ver, ¿no? Los inspectores tratan de llamar a las partes a un acuerdo, a que se solucione de otra manera y no por la vía del litigio.
Me parece muy loable ese tema y ya vamos a ver que eso se acentúa más en el caso de la causal cuarta del Código del Trabajo. Antes de terminar esta primera parte, quisiera hacerles caer en cuenta que se supone que un visto bueno debería resolverse en 4 días, pero no se lo resuelve porque en ese tiempo, porque es un procedimiento que tal vez, bueno, será por diferentes temas, a veces será infraestructura, a veces será recursos. Quiero pensar que todos los inspectores siempre hacen el mejor esfuerzo por atender. Yo también en su momento trabajé en el ministerio y conozco que muchas veces los funcionarios tienen sus limitaciones, pero también debemos ver que en otros casos no es así. En otros casos la demora viene por otros lados, ¿sí? En todo caso, este procedimiento debería ser sumamente expedito y sobre esto aprovecho para mencionar que, por ejemplo, ahora en casos como el que estamos pasando ahora, se han suspendido plazos y términos debido al COVID para lo que son los procesos de visto bueno, lo cual a mí me parece inadecuado porque pienso yo que en lugar de haber hecho eso, se podría hacer como lo se está haciendo en otros temas, una atención virtual, que yo creo que ya debemos llegar eventualmente a eso y no exigir que las audiencias de trabajo se realicen presencialmente cuando las audiencias judiciales, que se supone que están revestidas de mayor formalidad, sí se admite que se las haga por vías telemáticas. Pero bueno, y pasando a la causal cuarta, verán que es prácticamente el mismo flujo, pero la diferencia es que entre la contestación y la audiencia de investigación, la norma dice que debería existir un proceso en el que debería haber una conciliación presidida por la autoridad laboral competente, donde deberían adicionalmente al interesado y al empleador concurrir los representantes de los trabajadores. Yo francamente creo que a ratos este tipo de procedimientos pueden llegar a entorpecer. Eh, ¿Por qué? Porque esto se pone como una exigencia. Yo creo que si es que existen organismos, si es que existen gremios en una empresa, bueno, pues sencillamente ellos van a ser los primeros interesados o deberían ser los primeros interesados en socorrer a sus afiliados si es que tienen un problema donde vean que tal vez se va a cometer alguna injusticia o algo así. Pero exigir esto eventualmente puede perjudicar a la persona que está pidiendo el visto bueno. Como ya vimos, estos procesos de conciliación podrían demorarse, al menos según la norma, se supone que debería haber un diálogo amplio. En la realidad, o al menos en la experiencia que profesionalmente he tenido yo, es casi lo mismo que en un proceso normal, tal vez se trata un poco de acentuar más por la sensibilidad de los hechos que están alrededor del acoso y la violencia en el trabajo, pero digamos que he diferenciado porque aquí, al menos procesalmente, se supone que hay una conciliación adicional entre la contestación y la audiencia de investigación. Para efectos prácticos, generalmente se sustancia al inicio de la audiencia de investigación, como se lo hace en cualquier otra causal. Carga probatoria. Pienso yo que se sobreexige al empleado, al trabajador. Como yo les había mencionado anteriormente, al trabajador en ciertos casos se le debería pedir únicamente indicios claros, principalmente en temas de acoso laboral o de violencia laboral. Tenemos que ver que cuando se dan este tipo de temas, podríamos incluso en ciertos casos llegar a lo que constitucionalmente se conoce como categorías sospechosas, que quiere decir donde la naturaleza de ciertos hechos harían prever que el empleador efectivamente ha incurrido en acoso y más bien el empleador tendría que justificar que no lo ha hecho. Sin embargo, normas como por ejemplo el Acuerdo Ministerial 244-2020 del Ministerio del Trabajo, el que trata justamente sobre protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y o toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, en sus artículos 6, 9G y 10F, establecen como requisito de admisibilidad de la denuncia de discriminación o de acoso laboral o violencia la verificación de pruebas válidas. O sea, vale decir, a quien le están cargando es a la víctima. Yo quisiera aprovechar estos foros, a veces en estos foros hay personas que pueden llevar este mensaje, eso no debería funcionar así, eso no funciona si la Corte Constitucional en la sentencia 004-18 SEP-CC, dentro del caso justamente que es Surcaya Roballo versus Corte Provincial de Justicia, ya trataron sobre este tema.
Y justamente dicen que cuando se habla de temas de discriminación y demás, se tiene que estar con el siguiente criterio que me permito leerles. Dice, nuestra norma constitucional al parecer es específica y taxativa al establecer criterios por los cuales nadie podrá ser discriminado. La misma disposición constitucional es la que está prevista en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, y dice, las categorías sospechosas son criterios utilizados tanto por el Estado como por los particulares con miras a realizar diferencias que nunca parecerían justificarse y que en otros casos se presentan también como justificativos utilitaristas, apelando a las categorías del artículo 35 de la Constitución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas categorías sospechosas para la Corte Constitucional son aquellas que se utilizan para realizar tratos diferentes respecto de ciertos grupos o personas vulnerables que no resultan razonables y proporcionales, cuyo uso ha estado históricamente asociado a prácticas que tienden a colocar en situaciones de desventaja o desprotección a grupos de personas generalmente marginadas, y que se encuentran contenidos justamente en el artículo 11.2 de la Constitución, y que estos tratos diferenciados precisamente contribuyen a perpetuar la inferioridad y la exclusión de determinados grupos. Así, por ejemplo, están mujeres embarazadas, personas con VIH, adolescentes, personas con enfermedades catastróficas. Entonces, cuando se da este tipo de temas, justamente la ley debería favorecerles. Y como les acabo de mencionar, las propias normas emitidas por el Ministerio del Trabajo, en cambio, ponen el mundo sobre los hombros de esa pobre víctima de acoso o de violencia laboral. Datos interesantes. Hay 983.255 actas de finiquito entre el 1 de enero de 2020 y el 23 de abril de 2021. Pero de esas, solamente 8.191 son por visto bueno y otras causas residuales. O sea, ni siquiera es que estas 8.191 son únicamente por visto bueno. ¿Cuántas de ellas? No sabríamos con exactitud, esto no está publicado en la página del Ministerio del Trabajo, pero ¿por qué nos llama esto la atención? Porque en cambio hay 55.823 denuncias atendidas. Entonces, esto nos quiere identificar que hay muchos reclamos de los trabajadores y al final del día tal vez esto no se está reflejando en vistos buenos. Y son situaciones que deberíamos revisar porque muchas veces, lo que pienso yo al menos, está sucediendo es que las trabas que se ponen para que los trabajadores, o también en su caso los empleadores, hay que decirlo así, puedan acceder a un procedimiento expedito, más bien la gente prefiere acceder a un abandono del trabajo, a una renuncia o a un despido. Quisiera terminar con los efectos. Esto está previsto en el artículo 191 del Código del Trabajo, que nos dice, las indemnizaciones y bonificaciones al trabajador. Tendrá derecho a las indemnizaciones fijadas en los artículos 187 y 188 de este código y a las bonificaciones establecidas en este capítulo, el trabajador que se separe a consecuencia de una de las causas determinadas en el artículo 173, o sea, justamente las del visto bueno propuesto por el trabajador. Tendrá derecho. ¿A qué? Al desahucio, tendrá derecho al despido intempestivo. Pero fíjense, hay criterios incluso a nivel jurisprudencial que dicen que se le da al visto bueno concedido en favor del trabajador los mismos efectos que el del despido intempestivo y no necesariamente es así. Lo que está diciendo es que tiene derecho a las indemnizaciones. Y allí tendríamos que ver si es que realmente no se le debería completar eso, porque existen casos en los que, voy a suponer, a una persona no se le ha pagado 4, 5 remuneraciones, o sea, va trabajando 5 meses sin sueldo, gana el visto bueno, pero esta persona que era discapacitada, cuando quiere pedir la indemnización del artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, le dicen es que no fue un despido intempestivo, sino que usted mismo pidió la terminación por visto bueno, entonces no le corresponde. Sobre esto hay criterios divididos. Yo pienso que las actitudes que llevan a que el trabajador pueda obtener un visto bueno en contra del empleador deberían ser tratadas como si se estuviera hablando de un despido intempestivo y que igualmente se impongan este tipo de sanciones. De otra manera, estaríamos haciendo que este tipo de procesos no tengan la efectividad que quisiéramos, porque
a los trabajadores se les estaría vulnerando derechos y al fin del día no se les estaría dando las indemnizaciones que la propia legislación ha querido dar. Justamente por eso les decía, si es despido o no es despido, por ejemplo, en los casos del despido injustificado para el 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades o del propio artículo 195.1 del Código del Trabajo. El visto bueno concedido por injurias graves discriminatorias. Aquí he querido tomar este tema porque es una causal agravada que brinda derecho a reclamar una indemnización equivalente a 1 año de la remuneración que venía percibiendo el trabajador. Entonces, ya sabemos que el primer efecto es que la persona que gana el visto bueno en contra de su empleador le deben pagar el despido intempestivo, le deben pagar el desahucio. Allí Pablo Salinas dice que también le deberían dar las otras indemnizaciones como la del 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, pero ese ya tal vez es el criterio solamente de este profesional del derecho, pero este sí es un tema que está previsto en la ley. Si es que es por una causal de injurias graves discriminatorias, la ley dice que se le debe pagar el equivalente a 1 año de remuneración. Si es que es por acoso laboral, lo propio. 1 año de la remuneración que venía percibiendo el trabajador. ¿Sí? Evidentemente, acoso y violencia laboral. En el contrato joven, esto está dentro del acuerdo ministerial número 158, dice que el visto bueno impide que durante 6 meses el empleador reemplace el puesto con otro contrato joven y si un trabajador bajo esta modalidad obtiene el visto bueno, el empleador debe devolver los incentivos. Y este es un efecto que muchas veces no se considera, pero que está previsto normativamente, tal vez no en la ley, pero sí en un acuerdo ministerial. Lo propio para el régimen especial de contratación para acceso de jóvenes, esto está en el acuerdo ministerial número 207. El desecho judicial del visto bueno. ¿Qué es lo que pasa si es que el juez desecha el visto bueno concedido por el inspector? Y es que muchas veces pensamos que el juez solamente desecha los vistos buenos que ha pedido el empleador. No, también puede ser que deseche un visto bueno que ha sido pedido por el trabajador. Y esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, que está publicada en el registro oficial número 412 de 6 de abril de 1990, y es obligatoria, dice precisamente que en esos casos el trabajador indemnizará por abandono al empleador que lo haya reclamado en su impugnación. De la misma manera que si es que al revés hubiera sido un visto bueno solicitado por el empleador, allí en cambio debería pagar lo correspondiente al despido intempestivo. Este es un tema que se debe revisar con atención. Por eso es importante que los vistos buenos estén bien planteados, bien sustentados, con buena prueba, porque muchas veces la gente, como cree que es un procedimiento administrativo, dice, no, presentemos cualquier prueba y bueno, ya luego se arregla a nivel judicial. Y yo en este tema les llevaría a eso, creo que es tema de otra disertación, que es la impugnación de los vistos buenos, pero al menos esa resolución, si se la va a impugnar, debería ser porque estuvo mal dictada y porque verdaderamente habían elementos en el proceso para que se le dé la razón, en este caso, al trabajador. De todas maneras, me parece interesante que tomen en cuenta esta resolución de la Corte Suprema. Y pues bueno, en este punto les agradezco su gentil atención y estoy abierto a las preguntas que ustedes tengan en el foro. Estoy para servirles y les agradezco nuevamente por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Muy clara y muy específica su exposición, doctor. Vamos a dar paso a las preguntas. Si es que dentro de los estimados cursantes puede levantar la mano y hacer su pregunta en caso de existir alguna inquietud. Doctor, ¿puede dejar de compartir para continuar con las preguntas? Muchísimas gracias. Tenemos a la estimada cursante Paulina Ceballos. Tiene la palabra, puede habilitar su micrófono y la cámara, por favor. Muy buenas noches, estimados doctores. Tengo una gentileza, tengo una duda. Cuando se propone el despido intempestivo, como manifestó el doctor, por acoso laboral y
se puede pedir acumuladas las pretensiones, por ejemplo, a la dignidad, acoso laboral, desahucio, el valor por despido intempestivo o todo por separado? Buenas noches. ¿Cómo está? Le agradezco mucho su pregunta. Si es que tenemos, bueno, esto no está dentro, digamos, de la materia de esta exposición, me parece que la está enfocando más su pregunta a los reclamos que se pueden dar ya a nivel judicial y claro, en estos casos se puede acumular en una sola causa. Precisamente el Código del Trabajo y el Código Orgánico General de Procesos permiten que el trabajador pueda cobrar por diferentes temas en una sola causa. Hay casos en los que la norma sí hace sus salvedades, como es, por ejemplo, en los casos de despido ineficaz, en los cuales existen puntos específicos y únicos que se deben resolver allí, y evidentemente allí no se permite acumular otras pretensiones y eso se tiene que conocer por cuerda separada. Pero sí, si es que se llega a dar el visto bueno y vamos a suponer que el empleador no paga oportunamente esta indemnización y es necesario ir a la vía judicial para reclamar esos haberes de indemnizaciones, claro, se puede acumular todo lo que usted ha indicado. Perfecto. Doctor, también nos hacen llegar otras preguntas en la cual Armando Pozo pregunta, ¿puede una empleada doméstica, puertas adentro, presentar su visto bueno por el no pago únicamente de las horas extras suplementarias y nocturnas? Sí, efectivamente sí se puede pedir este tema, pero voy a hacer mías las palabras de quien me precedió en la exposición, y es que la prueba de las horas suplementarias y extraordinarias es complicada y mucho más en labores como las que nos acaba de mencionar en la pregunta, porque siendo un trabajo que se supone se realiza por parte de una persona que habita en el mismo lugar con el empleador, deberíamos contar con elementos que justifiquen que efectivamente estuvo laborando, porque del otro lado, evidentemente vamos a tener una defensa que va a decir, mire, la señora trabaja las 8 horas y el resto del tiempo está en la casa, pero no está trabajando. Entonces, la carga de la prueba de las horas suplementarias o extraordinarias le cabe a la trabajadora, que si es que logra probar este primer punto, evidentemente podrá exigir el pago y si es que el empleador no justifica que ha pagado estos valores, habría lugar a que esta causal sea procedente y se le concede el visto bueno por esa razón. Perfecto, doctor. También Alex Darío Merchan pregunta, ¿se podría solicitar el visto bueno a favor del trabajador cuando el empleador de forma unilateral modifique la jornada y las tareas acordadas en el acuerdo inicial? Doctor, su micrófono está silenciado, por favor. Mil disculpas. Como habíamos conversado, el empleador tiene una facultad de modificar ciertas condiciones de la relación laboral, entre las que se incluye lugar, jornada, ¿sí? E incluso, bueno, a nivel internacional se ha hablado hasta parte de la remuneración, pero reitero, esto también se debe mover bajo ciertos criterios técnicos. No es que el empleador puede modificar eso en forma sustancial si es que la otra parte no está de acuerdo. Y es más, habrán ocasiones donde ni siquiera cuando la otra parte esté de acuerdo se puede hacer eso porque existe un criterio de no regresividad en cuanto a los derechos que ya tiene un trabajador. Perfecto, doctor. Por cuestión al tiempo, daremos paso a una pregunta más, doctor. No sé si es que nos puede ayudar. Con todo gusto, estoy abierto para responder las que tenga el foro. Muy bien, doctor. Carlos Zambrano pregunta, doctor, una consulta, si el visto bueno solicitado por el trabajador es negado por el inspector, puede ser impugnado ante el juez del trabajo y qué se buscaría en esa impugnación. Oye, a ver, voy a empezar por algo que no es lo que me ha preguntado, pero creo que es interesante toparlo. Últimamente he escuchado que algunos profesionales dicen, voy a apelar de la resolución del visto bueno.
y apelan administrativamente. En mi criterio, este es un procedimiento administrativo especial en donde la ley específicamente ha indicado que si se desea impugnar, se debe recurrir directamente ante el juez del trabajo. Razón por la cual, en criterio de quien está dándoles esta exposición, no cabría una apelación administrativa. Ahora sí, refiriéndome a lo que mencionaba en la pregunta, claro, ¿por qué razones se puede impugnar una resolución de visto bueno? Quisiera referirme de forma genérica a algo que suele ser la razón común, la falta de motivación. La Constitución nos dice en el artículo 76 que toda resolución de poder público tiene que ser debidamente motivada. Y esta motivación solamente se logra cuando se ha conjugado adecuadamente los hechos que han sido propuestos y justificados por las partes en forma adecuada, con pruebas válidas, versus las normas aplicables. Si es que no existe congruencia en ese análisis que realiza el inspector, naturalmente se puede llegar a hacer una impugnación, pero no solamente pueden ser cosas de fondo como las que les acabo de mencionar, eventualmente pueden ser también temas de forma. Voy a suponer que se le ha impedido el derecho a la defensa a una parte porque, quiero imaginarme, presentó pruebas y sencillamente el inspector las desechó sin tener una justificación válida. Esos son temas de forma. O, por ejemplo, que no se le haya notificado para asistir a la audiencia de investigación. Entonces, hay diversas razones por las que se puede impugnar. Lo que sí es importante es que estos motivos de impugnación, naturalmente, voy a hacer mías también las palabras en este caso de lo que contiene el COGEP sobre la casación y de lo que ha indicado la Corte Nacional de Justicia, pienso yo deberían ser temas trascendentales. No es que cualquier tema da lugar a dejar sin vigencia un acto administrativo. Deberían ser temas que sean trascendentales, que verdaderamente afecten al resultado de lo que se ha resuelto en esta causa administrativa llamada visto bueno, propuesto por el trabajador. Perfecto, doctor. Muy clara su ponencia. Nos encontramos muy gratos al haber recibido su capacitación en esta nuestra segunda jornada de la charla sobre derecho laboral. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos contar en futuros eventos que estamos prósperos a realizar. Muchísimas gracias, doctor. Fernando. Muchísimas gracias a ti. Bueno, doctor Salinas, muchísimas gracias por ayudarnos con su participación. Tenemos mensajes de agradecimiento tanto en redes sociales como en el chat acá de Zoom, diciéndole que fue una ponencia excelente que les ha ayudado a aclarar algunas dudas que tenían pendientes. Muchísimas gracias, doctor. Perdón, como dijo Ati, esperamos contar con su participación en futuros eventos. Yo le agradezco a usted, Fernando, y pues bueno, nuevamente les agradezco su invitación y quedo a las órdenes de ustedes y de todas las personas que nos han acompañado en esta noche. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Les agradezco esta oportunidad. Muchas gracias, estimado doctor. Un favor también que le quiero solicitar es que nos ayude compartiendo las diapositivas, que me las haga llegar para poder compartirlas con los estudiantes. Con todo gusto. Me parece que eso es lo adecuado y lo correcto. Hoy mismo le enviaré los PDFs con las diapositivas. Listísimo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy, también como moderador. Gracias, muchas gracias a todos ustedes, estimados estudiantes. Nos hemos extendido un poquito en el tiempo, pero todo sea para aclarar las dudas que se van presentando en el tema. Entonces esperamos el día de mañana, asimismo, en la tercera jornada del primer Congreso de Derecho Laboral. Una buena noche y que tengan un excelente descanso. Estamos en contacto. Mañana, gracias.